pero muy buenas tardes a todos. Gracias por estar del otro lado, como siempre, en este programa que es El Inversor. Como todos los sábados, seguimos acá y en momentos, la verdad que movidos de la economía, sobre todo mucho para pensar en lo que se viene. Una sola cosa. A ver. De toda tu experiencia de vida, ¿alguna vez no fue movida No, la tenés economía? razón, la verdad que sí. Pero bueno, siempre hay que poner un poquito de ese dulce. Así que sí, efectivamente, se van a tomar decisiones. En el no tan largo plazo se van a empezar a tomar algunas decisiones que, obviamente, siempre lo explicamos acá, ¿no? Todo lo macro tiene impacto en lo que nos pasa. Muchas veces escuchamos palabras muy alejadas como el riesgo país. Bueno, a mí que me importa lo que pasa con el riesgo país. O como bonos, si yo no me invierto en bonos, ¿de qué me puede servir lo que me digan y lo que le pase a los bonos? Bueno, efectivamente todo tiene un contraste que termina teniendo repercusión en nosotros como minoristas. Y todas las decisiones que se empiecen a tomar ahora van a tener un efecto, obviamente, tanto en nosotros como consumidores, en nosotros como inversores, en nosotros para llevar adelante un negocio. Digamos, todo eso va a ser relevante a la hora de tomar las decisiones de acá en adelante. ¿Y por qué hay que estar pendiente? Acá tratamos de pensar programas de largo plazo, ¿no? De empezar a pensar los desafíos que tiene la Argentina. Muchas veces nos quedamos en pequeñas cosas, ¿no? Como diciendo, esta reforma es la que cambia absolutamente todo en la Argentina, esta otra es la que va a cambiar absolutamente todo, y salimos de este encuadre que tenemos, que Argentina tiene desde hace muchos años una recesión cada 3 años. Esto viene de hace 60 años, ¿no? Mientras el resto de los países viene creciendo, nosotros venimos tropezando casi siempre en una especie de trampa de crecimiento. Bueno, vamos a tratar de ampliar la mirada un poco y de qué puede pasar de acá en adelante, digamos, qué ejercicios hay que hacer, qué hay que pensar de acá en adelante para que la economía en general, también pensándolo de términos de nuestra casa, qué hay que hacer de deberes para nosotros poder encauzar un camino de crecimiento, por lo menos que sea más sostenible. Muy bien, Santi, igual lo único que te diría es que últimamente tenemos un repunte cada 3 años, nada más. Es verdad, te cambia es verdad. ese escenario. Pero cuando vendíamos este programa con la intención de que usted se quede con nosotros y esté del otro lado de la pantalla, una de las cosas que decíamos es que es muy difícil determinar lo que uno tiene que hacer. Pero una manera más fácil es empezando por lo que no hay que hacer, en términos micro y en términos macro. Siempre digo, en términos micro, para llevarlo al lugar macro, algo que aprendí de chico, que tu endeudamiento o el vencimiento de tu deuda sea menor, nunca tiene que ser menor a tu plazo de lo que vas vendiendo. Si vendiste con cheque 30, 60, 90 días, no te financies a los 30 porque te vas a fundir. El cheque que estás descontando tiene que ser de un plazo mayor a donde vos cobrás las ventas. Como país pasa lo mismo, cuando uno reprograma su deuda, pero no es un dato económico. No es un dato técnico, porque en el fondo, por más que ustedes me digan, te reperfiro la deuda, te las tiro para adelante, lo importante es entender si después es sustentable o no. Con una quita sola no se soluciona si después no tenés crecimiento de nuevo para poder pagarlo. Con que me estires los plazos no cambian nada. Si a mí no me cumplieron un cheque y me dan uno nuevo un año, hasta vale menos claro, ese cheque, exactamente. Obviamente. Por lo tanto, uno cuando habla de la macro no debe subestimarla, y creo que fue uno de los problemas crónicos de la Argentina, subestimar la macro, algunos porque no la quieren entender y otros porque quieren el camino más fácil. Pero no es nuestro turno de hablar, por eso invitamos para nosotros, una gran invitada de lujo, María Castiglioni. Ella es economista y vamos a tratar de entender, salir del día a día y saber qué por lo menos no debe repetir la Argentina para que nuestros hijos, al menos para tu generación, no tenga que hablar esto de una recesión cada 3 años o peor ahora, una recuperación cada 3 años. Totalmente, Claudio. Y bueno, como siempre les dejamos las redes para que puedan comunicarse con nosotros. En Twitter, en Instagram y en Facebook nos encuentran como Equipo Bulat. Pueden también escribirnos si tienen alguna consulta, equipo.bulat@gmail.com. Allí estaremos respondiendo. Volver a ver este programa y todos los anteriores nos encuentran en YouTube como El Inversor Oficial. Y por supuesto leernos en www.elpuntodeequilibrio.com. ¿Te parece si empezamos? Empezamos de esta manera. No queremos dejar de mandarle un abrazo al gran compañero Darío Guardado. No está pasando sus mejores días. Así que todo el equipo Bulat, un abrazo obviamente a él. Y empezamos ahora sí de esta manera. Gracias por esperarnos, María. Un placer tenerte aquí. Un gusto estar con ustedes. Si te tengo que, como decíamos, o como línea editorial del programa, tratando de anticipar la economía que viene y tratando de anticiparnos, por ejemplo, una pregunta que creo que es más fácil, ¿qué no debe hacer la Argentina? Bueno, es una pregunta muy interesante que tiene que ver con la introducción. Me parece que en Argentina nos debemos, como sociedad, todos, no solo los políticos, el empezar a tener estos famosos consensos básicos que se habló este año un poco, que en otros momentos se ensaya. No volver a caer siempre en lo mismo requiere entender que la macro a la larga o a la corta termina
afectándonos. Es decir, podemos postergar resolver algunos problemas, pero en algún momento el tiempo llega. Y por lo tanto el entender que, por ejemplo, en términos fiscales, justamente por eso estudiamos economía y es tan complejo. Hay muchísimos objetivos y los recursos son escasos. Entonces entender que no podemos tener siempre déficit fiscal, que es cuando uno mira la historia argentina es lo común, y mucho menos aún cuando el nivel de gasto es altísimo y el nivel de impuestos es muy alto. Este es un tema, porque como vos decías al principio, uno puede postergar los pagos, pero el inversor, el que compra bonos, que puede ser cualquiera de nosotros, está viendo cuándo y cómo lo vamos a devolver. Entonces lo primero que tiene que tener es confianza, que esto implica no romper las reglas a cada rato, no festejar un default, por ejemplo, como ha ocurrido en el pasado, y entender que de alguna manera estamos haciendo como país los deberes para poder devolver esa deuda. Entonces, Argentina tiene una restricción adicional, además que es al no tener un mercado de capitales local grande, más bien casi no hay mercado de capitales en moneda local, tenemos que recurrir al financiamiento en moneda externa. Y ese es un desafío enorme para los gobiernos, porque en definitiva recaudamos en función de los pesos. La inflación ayuda nominalmente a recaudar más, pero la devaluación complica. Déjame ir un paso atrás, perdón, es una repregunta de una persona de una generación ya un poco más grande. Y los escuchaba y a mí me da vuelta en la cabeza. Entiendo lo del consenso, aplaudo lo del consenso, pero mi punto lo voy a atar con algo que decías que era la confianza. Que es cuando se sientan muchas personas en un consenso, si esas personas nos representan o me representan como sociedad. Si el sindicalista de hoy representa realmente al trabajador, si el político de hoy representa realmente a la sociedad, bueno, supongo que sí porque los votó, pero se sientan en esa mesa, se sientan partícipes que no necesariamente representa al que está invirtiendo, al que arriesga, al que va a planificar a 10 años. Y también empezaría por ahí. No, por supuesto. Yo creo que este es un problema mucho más profundo, pero requiere discutir estos temas. Me parece que falta en la discusión, en estos 4 años, por ejemplo, faltó esa discusión. Antes tampoco estuvo, por supuesto, pero digo, cuando uno libera la mayoría de los precios, como ocurrió ahora, es más desafiante todavía, porque requiere poner sobre la mesa las cuestiones, ¿no? Creo que uno de los temas que los economistas por ahí veíamos, pero la sociedad no, incluso los empresarios no, y mucho menos los políticos, era la gravedad que había en Argentina a fines de 2015. Era como que estábamos al borde de un precipicio, pero no se veía el problema. En otros momentos Argentina lo vio por las malas, es decir, cuando salimos de la convertibilidad, era evidente que había problemas gravísimos, un desempleo del 30%, pero además el tipo de cambio pasó de 1 a 4, es decir, hubo un quiebre del sistema financiero, un salto inflacionario enorme, gravísimos problemas. En el 89 lo mismo. En este momento no hubo ni hiperinflación, ni un colapso, ni una ruptura total de reglas. Entonces eso hizo que tal vez toda la sociedad subestimara, más allá de si lo dijo Macri cuando asumió o no lo dijo. Yo creo que aunque lo he dicho 40 veces, la sociedad no lo terminaba de comprender. Y eso es un desafío muy grande, porque en estos 4 años no se habló de eso. Se habló poco, diría yo. Tal vez algunos lo decíamos, pero era algo totalmente anecdótico, era contrafáctico de alguna manera, claro, ¿no? Entonces creo que sí, lo que vos decís es cierto, creo que la sociedad requiere, y siempre estamos en la urgencia del momento y no discutimos las cuestiones de largo plazo, que son las que a la larga te permiten no caer en estas crisis permanentes cada 3 años, ¿no? Vivir una fiesta corta y cada vez más corta en realidad y más chiquita, claro, menos ostentosa de crecimiento y crisis cada vez más fuertes, ¿no? Y nos vamos alejando del resto de nuestros vecinos. María, ¿y por qué otros países sí pueden tener déficit fiscal y es sostenible? Bueno, es una pregunta excelente porque lo discutimos bastante. La mayoría de los países, cuando uno mira, tiene déficit fiscal y tiene alto endeudamiento. Ni hablar Europa, ¿no? Pero están en otro mundo. Pero Brasil, por ejemplo, también lo ha tenido. Y otros países latinoamericanos. Lo que ellos han logrado es obtener a lo largo del tiempo, y pese a cambios de gobierno, estabilidad en determinadas cuestiones. Es decir, tener un banco central que no se discute qué rol tiene, que en general no financian a sus tesoros, que en líneas generales no han tenido defaults de la magnitud que ha tenido Argentina y durante el tiempo que lo ha tenido Argentina. Brasil, yo recuerdo cuando fue la posibilidad de que Lula fuera presidente, y ese año había sido muy difícil por la incertidumbre que implicaba que viniera el PT al gobierno de Brasil, y lo que hizo Lula fue sostener las autoridades del Banco Central, sostener su independencia y agudizar el ajuste fiscal que en aquel momento había encarado el presidente anterior. Entonces, eso es una muestra que ayudó muchísimo a Brasil a superar una enorme, duda que había en los inversores y que justamente permitió financiar a Brasil incluso a veces más de lo que merecía, en el sentido de que entraron muchísimos capitales en momentos de alta liquidez en el mundo.
Entonces, la sustentabilidad de la deuda es una cuestión bastante dinámica y compleja que tiene que ver con la confianza que implica a qué tasa te van a prestar, a qué plazo te van a prestar, en qué moneda te van a prestar, y obviamente cuanto mayor sea la credibilidad que se refleja en lo que se llama calificación de la deuda y en otros indicadores, te permite poder tener más capacidad de endeudarte para por ahí encarar momentos difíciles u obras de infraestructura. Argentina tenía como gran ventaja cuando asumió este gobierno una alta expectativa, pero también una baja deuda en los mercados. No necesariamente baja deuda, pero sí baja deuda en los mercados, que le permitió tener una estrategia de decir, bueno, vamos a endeudarnos mientras hacemos un ajuste y mientras hacemos obras de infraestructura, porque la verdad, Argentina, cuando uno miraba, ya en general desde 2007-2008, tenía pocas posibilidades de seguir creciendo a buen ritmo, porque básicamente la infraestructura estaba colapsada. Habían cuellos de botella en la energía, cuellos de botella en los caminos e infraestructura. Faltaban inversiones en determinados lugares estratégicos para que Argentina pudiera crecer. De hecho, perdimos muchos mercados. Entonces, cuando se habla hoy que queremos que Argentina crezca exportando, que yo creo que es totalmente de acuerdo con ese, hace falta tener toda la infraestructura y mercados a los cuales vender, que eso es algo que lleva tiempo. Entonces, había que encarar todo ese proceso, pero además hacer un ajuste fiscal y salir de un default y que te crean y que te quieran prestar barato. Era un desafío muy grande y, como vos decís, se sostuvo un tiempo, pero también había que mostrar internamente que después de tantos años de tantas crisis y defaults, Argentina iba a emprender el camino que emprendieron los vecinos. O sea, no a todos los países le están contando el minuto a minuto cuántas reservas les quedan para pagar la deuda, ¿no? Para nada, totalmente. De hecho, hay países donde no saben qué nivel de reservas tienen. No es una variable que se analice. Se analiza en general o tendría sentido cuando hay un tipo de cambio fijo o una convertibilidad, donde en definitiva durante la convertibilidad se miraban las reservas porque era por ley, claro, no se podía emitir un solo peso si no había un dólar de respaldo, entonces era una variable. Y cuando había salida de capitales, el Banco Central estaba obligado a sostener el tipo de cambio. Entonces, obviamente que la variable era cómo era la relación de las reservas, que eran los activos del Banco Central, y los pasivos. Hoy en realidad esa relación no tiene mucho sentido en casi ningún país. En Argentina lo miramos básicamente por la historia que tenemos. Y por algo que decías, que finalmente no fabricamos dólares y somos dependientes de esos. Dos puntos me quiero agarrar de lo que venías comentando. El primero es que Argentina siempre cambió de acreedor, más que desendeudarse. En el fondo, independientemente del valor nominal de la deuda, lo que hicimos es financiarnos de distintos canales. Y el segundo punto, el aprendizaje. Nombraste un montón de crisis y eso hace de que estemos todos mucho más entrenados. Y lo que antes una devaluación te daba competitividad, hoy automáticamente se traslada precio, salario, etcétera. Por lo tanto, cuando queríamos encarar el programa, ¿qué no hay que hacer? Una de las cosas es subestimar la historia argentina, porque estamos todos demasiado preparados, ¿no?, para esos momentos. Totalmente. Enseguida los argentinos tenemos nuestros mecanismos de protección y de hecho la historia argentina muestra que no confiamos en nuestro peso. Y esto no es algo que no podamos alcanzar algún día, pero va a llevar mucho tiempo y requiere un proceso y un camino, ¿no?, que es largo, que no siempre es lineal. Y de vuelta, como vos bien dijiste, cambiamos de acreedor y de fondo uno lo que tiene que mirar es como país qué tamaño de Estado queremos, qué rol queremos que cumpla el Estado y cómo vamos a financiar ese Estado. Porque la historia argentina, la regla es que siempre gastamos más de lo que recaudamos. Y que cada vez que queríamos hacer ajuste, el grueso de las veces iba por nuevos impuestos y no por controlar el gasto o hacerlo eficiente o discutir en qué queremos que se gaste. Y muchas veces cuando uno mira el gasto público, en realidad en Argentina el punto de partida de principios de 2016 era un gasto público récord en la historia. Nunca hubo tanto gasto público. Y en general la sociedad vos le preguntás y no se imagina eso, porque no ve del otro lado un Estado que realmente cumpla con esos fines. Pero además de todo, un Estado que gastaba más de lo que recaudaba como regla y, como vos decís, se financiaba con emisión monetaria o entregándole, digamos, letras al Banco Central en vez de reservas, o pidiéndole, digamos, o usando el fondo jubilatorio, o los fondos de aportes voluntarios que los ciudadanos hicieron al sistema previsional en su momento, que era privado, que después se estatizó. Es decir, siempre buscamos una manera de financiarnos. Pero en última instancia, la verdad siempre llega y, en definitiva, cuando uno quiere sincerar, transforma esos papelitos por títulos de deuda que cotizan en el mercado. Eso es parte de la deuda que uno ve todos los días. O ahora con el Fondo Monetario, cuando el mercado no nos quiere prestar o nos quiere cobrar una tasa muy alta, Argentina optó, el gobierno argentino, en decirle al Fondo Monetario, necesitamos financiamiento, una tasa lógica, porque si no obviamente era lo mismo que no poder conseguir financiamiento.
como le pasaría a cualquier familia o a cualquier empresa, pero en definitiva es cambiar un acreedor por otro. Lo que nunca va a pasar es que no vamos a poder sostener la deuda si no encontramos un mecanismo sustentable. Y en ese tema que vos decías del tipo de cambio es algo muy importante. Porque por un lado queremos devaluar, que ya dijimos, tiene poca vida en Argentina para tener competitividad, que esa receta la hemos usado en la historia argentina infinidad de veces. Pero por otro lado, la deuda, como casi todas en dólares, se nos encarece muchísimo y requiere que el Estado ponga impuestos ligados a ese tipo de cambio, básicamente las retenciones. Por lo tanto, estamos siempre en esa misma trampa y no resolvemos, en definitiva, el problema. Hecho este diagnóstico, y me gustaría sumarte en la respuesta a tu generación y a tus compañeros de posgrado, ahora ya no facultad. ¿Estamos entendiendo esta historia cuando escuchás a los debates políticos o a nuestros representantes o no? ¿Y vos con tus compañeros o vamos a perder otros 10 años? Y mis compañeros sí, pero no sé si Claro, mis amigos. claro. Sí. Esa es la diferencia. Los que estudiamos lo mismo, medio que sí, el resto no creo que tanto. No, tu generación no es que aprendió, mira, esto no. Creo que no. Yo no siento que el debate público en la mayoría de la clase política, y no solo la clase política, la clase dirigente en su conjunto termina de comprender esto de fondo. Creo que lo primero, que fue algo muy positivo, que ojalá se mantenga, es tener buenas estadísticas, o sea, es saber la verdad, porque sin estadísticas cada uno interpreta. Uno puede interpretar la información, pero lo que no podemos es discutir la información. Claro. Tenemos que tener ese punto de partida y entenderlo. Pero ahora la nueva era de tanta información a veces confunde a la gente y es difícil también ponernos a discutir sobre bases sólidas donde todos estemos de acuerdo. Entonces cada uno agarra una partecita de la película y creo que hay mucha confusión en el debate. Creo que nos debemos, yo creo que como economista hago una autocrítica estos 4 años, un debate más profundo a nivel de la sociedad sobre estos problemas. Me parece que siempre nos quedamos en la emergencia o en soluciones fáciles. Y claramente las soluciones fáciles no existen. Por algo la historia argentina ha sido tan difícil en términos de la economía, ¿no? Siendo un país que podría estar creciendo a los niveles de los países con los que estábamos a la par a principios del siglo XX, ¿no? Como Australia, Nueva Zelanda, Canadá, Sudáfrica, nuestros vecinos incluso que han venido de niveles de PBI per cápita o de ingreso muchísimo más bajos que Argentina y que hoy no discuten estos temas. María, ustedes dentro de la consultora, obviamente tienen empresas también a las cuales asesoran. ¿Cuáles son las principales preocupaciones que tienen en el corto y en el largo plazo? Digo, ¿qué están mirando los actores? Nosotros hablábamos de la macro, cómo impacta en la micro, y bueno, los generadores de empleo, de que la economía se mueva, terminan siendo estas empresas. ¿Qué preocupaciones están teniendo ahora? Bueno, en este momento son el tema de las reglas de juego, o sea, ¿cuáles van a ser las reglas? Muchas empresas, ya sea locales o internacionales, requieren también tener planificación a mediano y largo plazo, es una cosa habitual y es algo muy complejo en este momento. Y justamente la gran duda es no tener claro cuál va a ser el panorama, ¿no? Cuáles van a ser las reglas de juego que van a regir en los próximos años. Y eso es algo que no les pasa en otros países de la región. Muchas veces desde Argentina también toman decisiones de la región, son como la matriz, porque los recursos humanos en Argentina son muy valorados y hacen el planeamiento financiero y el planeamiento comercial desde aquí, para el resto de América Latina y no tienen esas dificultades en el resto de los países. Entonces se discuten desde lo básico, cuáles van a ser las reglas de juego en términos de posibilidades de inversión, de acceso al crédito, de disponibilidad de las divisas para mandar utilidades, digamos. Claro. Hay un pasado reciente que hace que también haya muchos signos de pregunta, ¿no es cierto?, respecto a todos estos temas y son fundamentales para tomar decisiones de empleo y de crecimiento en Argentina. María, nos quedan 30 segundos. Si queremos que el cierre sea tuyo, no te preguntamos, sino libre, a la generación que viene, ¿qué consejo le darías? Bueno, creo que básicamente un poco lo que estábamos hablando es tratar de no pensar en soluciones mágicas, que por más que parezca algo lejano, la macroeconomía es lo que rige al final el resto de los comportamientos y decisiones de cada uno de nosotros, porque si no tenemos o no logramos tener una cierta estabilidad en lo que tiene que ver con la inflación, el tipo de cambio y las reglas de juego en general, y tiene que ver con el rol del Estado, es muy difícil también tomar decisiones para cada uno de nosotros como individuos. Entonces es importante entender que no es que somos los malos de las películas, sino los que decimos, hasta acá se puede, nos gustaría mucho más, pero estas son las restricciones. Millones de gracias por tu participación hoy. No, un gusto. Muchas gracias, María. Nosotros seguimos de esta manera.
Ahora más que nunca, los argentinos vamos por una gran cosecha. Es ahora el momento de jugarnos, de creer, de confiar, de animarnos a sembrar todo lo que podamos. Ahora, más que nunca, es el momento de poner lo mejor en cada lote. La genética precisa, todo el fertilizante que haga falta, darle batalla a cada maleza y a cada insecto. Y cuando llegue el momento de cosechar, contar con la bolsa más confiable, versátil y probada. Ahí vamos a estar, para ayudarte a cosechar sin parar, para cuidar tus granos con la bolsa más vendida en todo el mundo. Ahora más que nunca. Y pesa Silo. Alberto está tranquilo. Todos sus empleados están registrados como trabajadores rurales. Si aún no lo hiciste, informate en www.renatre.org.ar o llama al 0800-777-7366. Renatre. Derechos y obligaciones para el campo que hacemos todos. Un banco diferente. Banco Hipotecario. Los que somos Movistar, tenemos Movistar Play, con series y películas para ver donde quieras, gratis. Dale play a disfrutar. Activa Movistar Play. Es gratis. La educación es el eje principal de las acciones de responsabilidad social corporativa de Santander Río. A través de su programa Universidades, el banco apoya a la educación superior pública y privada. Si la vas a hacer, hacela bien. Hacela con tu 100%. Si la vas a hacer, ahorra en tus compras con las tarjetas del Ciudad. Tenés 25% de descuento en supermercados. Pedí la tuya online. Banco Ciudad. Te quiere ver crecer. La verdad que Ini es una genia como nos está ayudando a organizar la casa. Y ahora en esta caja, ¿qué hay? Ah, las cartas de Claudia. Sí. ¡Ay, qué amor! Fácil, hay como 40 mazos. Tarot, españolas, póker, todo. ¿Te hago un truco? Mirá, elegí una. Cualquiera. ¡Opa! Ah. ¡Osmar! ¡Se nos cayó una carta! ¿A quién que la vayas a buscar vos, Ini? Hacé todo desde tu celular. Hacete Galicia. ...30 segundos finales, solo el tiempo para despedirnos y como siempre que les haya gustado el contenido del programa de hoy, tratando de pensar un poquito más adelante. Sé que se quedó con algunas ganas, sé que se quedó con discutir algunas cosas, por eso les ofrecemos nuestras redes para seguir comunicados. Entre ellos nos puede leer en elpuntodeequilibrio.com y el resto es... Todo mío, ¿no? Equipo Bulat en todas las redes, Twitter, Facebook e Instagram. También volver a ver este programa, El Inversor Oficial, allí nos encuentran en YouTube. Y por supuesto escribirnos si tienen consultas, equipo.bulat@gmail.com. Síganos viendo el próximo sábado en esto que es El Inversor.